Bien, pues continuamos con esta segunda parte de esta sesión asincrónica. Y bueno, estuvimos platicando sobre los estilos de vida y ahora pasamos a las formas de vida. Podemos entender estas como unos determinantes externos y pues la influencia de los grupos sociales, en donde las metas, sueños y deseos de cada uno de nosotros se van a determinar por el tiempo, el espacio y la cultura. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo, evidentemente, el desarrollarse en una historia de un México del siglo XXI a un México de finales del siglo XIX, a un México durante el virreinato de la Nueva España. Son circunstancias temporales totalmente diferentes. Y lo mismo que hablar del espacio, no es lo mismo para alguien de Yucatán, para alguien de Oaxaca, para alguien de Tabasco, que ahorita están sufriendo mucho por allá. No es lo mismo haber nacido y desarrollarse, no sé, en Mexicali. Son diferentes contextos, son diferentes circunstancias que nos limitan u orientan hacia qué es lo que queremos. Uno podría decir, quiero ser un astronauta, pero a lo mejor el contexto ni social ni cultural genera el camino adecuado para que tú puedas fácilmente llegar a una educación primero universitaria y después para poder ser astronauta, que sería irse a Estados Unidos. No significa que porque vivas en el lugar más humilde del planeta Tierra no puedas tú aspirar a grandes cosas. Claro que sí, creo que esto también depende mucho de las circunstancias y las diferentes vueltas y a veces como del azar que te depara el destino, pero es mucho más complicado. Alguien que tiene todas las condiciones sociales, económicas, es mucho más fácil para esas personas que para uno. Por ejemplo, nosotros como arquitectos lo vivimos, si no es que lo vivimos. No es lo mismo entrar a la facultad de arquitectura teniendo padres, familiares, que sean arquitectos, que sean ingenieros, que sean artistas, que tengan algún conocimiento, alguna relación directa con la arquitectura, a alguien que, por ejemplo, sus padres hayan sido artesanos o comerciantes, que no hayan tenido quizás una educación universitaria. Esa forma de vida, de alguna forma, sí influye. Pero ya estando aquí en la universidad, ya cada uno va agarrando sus caminos, ¿no? Eso va a diferir de cada uno de nosotros, de cada estilo de vida de nosotros, de cada hábito, pero sí de pronto es muy complicado. Para alguien a lo mejor pues le regalaron el auto, ¿no? A los 18 años de edad, y habrá alguien que pues no tenga auto, ¿no? Y que no quiera auto, o que prefiera decir que no tiene auto, que no quiere auto porque no tiene auto, ¿no? O los que dicen, yo no quiero una familia, yo quiero un perrijo o tener una planta como hijo. Bueno, eso ya son decisiones de ustedes. Pero la forma de vida se refiere mucho a el medio político, social, económico en el cual tú estás desarrollándote y cómo de pronto te tropiezas. Hay barreras, hay topes que de pronto te dificultan el que tú puedas cumplir las metas y los sueños. ¿No? Quiero tener una super alberca, sí, pero no tienes ni casa, ¿no? O tienes una casa en donde apenas cabe una pileta. ¿Ahí qué haces? Tendrías entonces que comprarte otra vivienda, o comprar la vivienda de al lado, ¿no? Entonces, pues son cosas que de pronto te delimitan, te determinan mucho la forma de cómo quieres vivir tú. Y si bien lo que voy a mencionar son parte del aspecto cultural, económico, etcétera, se me hizo importante sacarlas, o mejor dicho, enfatizarlas, para identificarlas fácilmente. El tema de las modas. Este tipo de modas, de influencias culturales, a veces de entretenimiento, de espectáculo, de ocio, no lo sé, de vestir, se vuelven muy específicos o muy enfáticos en un periodo y de pronto desaparecen, ¿no? Y de pronto es como un ciclo, de pronto regresan y desaparecen, regresan, se aprovechan de la nostalgia de uno y otra vez vuelven a sacar eso, ¿no? Como los focos. O sea, ya tenemos focos que gastan 1 watt
Ahora ya sacamos focos que les llaman tipo Edison, estos focos que son vintage o retro, que parecen un foco incandescente de antes, pero que tienen muy poco voltaje. ¿Por qué? Porque a veces también el consumismo y el capitalismo juega con nuestra nostalgia, ¿no? Volver a sacar las caricaturas, hacer remasterizaciones de películas, hacer qué sé yo, ¿no? Entonces hay modas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando era muy común que de pronto los chicos como que se depilaban, ¿no? O se ponían cosas aquí en las narices, como que se las afilaban, no sé, ¿no? Que de pronto dijeron, no, pues es que esos son que chacas, ¿no? O que esos son no sé qué. Bueno, también metemos un poquito ya de discriminación social entre uno y otro grupo, ¿no? En fin, son modas, ¿no? El mismo aspecto consumista, que esto lo habíamos platicado al inicio del semestre cuando hablamos de la globalización, del neoliberalismo, pues la idea del consumismo. Yo voy a generarte la idea de que tú lo necesitas, este Buen Fin, para que lo compres en un 2x1, pero no lo necesitas, pero como está más barato dices, a lo mejor sí lo necesito. Te crean necesidades de consumo, y ahí va, pero que siguiendo un patrón muy occidental, porque como en Occidente se hace eso, pues yo también lo quiero. Pantalones de mezclilla, quiero viajar a París, quiero tener el último auto, quiero tener el último smartphone. Ahí está un ejemplo de una necesidad construida. No necesitas un smartphone. Con tu Alcatel, ya. Bueno, no tampoco tanto, pero sí, el smartphone es una cosa de pura mercadotecnia. La misma idea del occidentalismo, que es algo muy importante, como el mundo está dividido, aunque existe el aspecto de la globalización, pues sí hay una idea de yo soy occidental, tú eres oriental, todavía esta idea del tercer mundo, etcétera, que ahorita platicamos. También la idea de la religión, no es lo mismo en el caso, por ejemplo, de la mujer, la libertad que tiene la mujer en el Medio Oriente, que lo que tiene en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Claro, es un tema complicado, pero es cierto, hay diferencias culturales entre uno y otro, sobre todo también por la religión. Para hombres y mujeres no es lo mismo ser un musulmán, a ser un judío, a ser un cristiano, a ser un católico, a ser un mormón. Son diferentes aspectos que van influyendo en tu forma de vida, pero también en tu estilo de vida. Son estas formas que de pronto se transforman en estilos, como las modas. La moda nace siendo parte de la forma de vida y tú sabes si la optas o no la optas. El pensamiento, la forma de la filosofía, del reflexionar, de la crítica, que también hay una forma muy específica en Occidente, a diferencia de China, Japón, etc. Y eso también nos va indicando como un caminito. Son como caminitos que el contexto nos va marcando. Y llegamos entonces al hábitat, que es esta materialización. Y aquí tenemos esta pregunta en donde ustedes van a reflexionar. ¿El diseño del hábitat puede o debe modificar las formas y estilos de vida? Puede, pero no debe. Y es aquí donde nosotros, y hay que nosotros señalar esta autocrítica, que a veces decimos, hay que diseñar porque ellos no lo están usando bien o no lo saben usar. A ver, no, espérate. No puedes diseñar para alguien de Oaxaca, para Yucatán, que ese va a ser el ejemplo de toda la vida. No puedes diseñar esas casitas de emergencia, ese pie de casa, bajo un esquema consumista neoliberal, de poco gasto, de un esquema muy, quizás, bueno, es que no es un ejemplo ni citadino, o sea, es un ejemplo no habitable, pero bueno, no podemos nosotros proyectar como nosotros vivimos o lo que nosotros necesitamos para alguien que no es ni de nuestra ciudad, para alguien de Yucatán, para alguien de vámonos a un clima de selva muy húmeda, ¿no? Veracruz, no lo sé, ¿ok? Sin embargo, las redes sociales hoy en día, como antes fue la radio, como antes fue la televisión, el internet, ahora tenemos estos vástagos del internet que son las redes sociales
y el llamado Internet de las cosas, en donde rápidamente la misma globalización rápidamente se va expandiendo y nosotros nos enteramos de nuevas cosas que pasó de pronto en Corea, ¿no? Ya seguimos el K-pop de allá, o de pronto seguimos alguna corriente o alguna idea específica. Rapidísimo nos enteramos, ¿no? En Instagram rapidísimo vemos diferentes estilos de, no sé, de ropa. En Snapchat no sé qué, TikTok, en fin, ya son tan rápida la difusión de otras formas y estilos de vida que uno termina tratándolos de replicar. Creo que TikTok, yo no he caído en eso de TikTok, ya estoy creo muy viejo para esas cosas, pero se volvió una moda. Es la moda de la pandemia, ¿no? Todo el mundo empieza a hacer sus bailes y no sé qué, y de pronto se vuelve un estilo. Quiere todo el mundo hacer su TikTok. Y es ahí donde uno dice, ¿qué tanto esto puede influir en la arquitectura? ¿Qué tanto mi estilo y mi forma de vida, diseñando una vivienda que es como para mi estilo y mi forma de vida, puede afectar a la persona que va a vivir ahí? Y eso hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de una vivienda residencial, una casa de interés medio, vivienda de interés medio en la Ciudad de México. No digo quizás en Zacatecas, porque Zacatecas podría ser que sea más tradicional, o Guanajuato. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México? Hay tanta variedad de estilos y formas de vida, empezando por los tipos de familia. La idea de la familia nuclear de papá, mamá, hijo, hija, perro y perico, ya cada vez es menos. Ahora hay una gran variedad de otras familias, otro tipo de constitución de familias. De un 100%, el 25% es aún la familia tradicional. Nosotros podemos ver por porcentajes, mamá, papá y jóvenes, porque esta idea de que de pronto el hijo se iba, pues es como que es bien curioso, porque es algo muy cultural, ¿no? Esta idea que de Estados Unidos, por ejemplo, mi hijo entró a la universidad y se va a ir a vivir a la universidad. Pues no, aquí ¿cómo? No lo hay. Te vas a la universidad, sí, viajas 3 horas, ¿no? No te vas a vivir al campus. Algo que es muy norteamericano, aquí no. Sin embargo, el proyecto original de Ciudad Universitaria al sur tenía propuesto una unidad de vivienda para estudiantes, pero después se pensó que no era lo conveniente tener a todos los alumnos ahí. Bueno, en fin, entonces podemos ir sumando nosotros más porcentajes, ¿no? Familia reconstituida, papá y mamá divorciados, se juntan y tienen hermanastros, o papá, la pareja, hijos y otros parientes, que el tío, que la abuelita, etcétera. Fácil, todos ellos están constituyendo la mitad de las familias. Ok, bien, con la idea tradicional quizás de una estancia, un comedor, etcétera. Pero hay otras familias que de pronto rompen un poco esto. El nido vacío, cuando de pronto nada más son el papá y la mamá ya de edad avanzada y solos. Necesitan otros aspectos, otros espacios, una flexibilidad específica. Las parejas del mismo sexo, cuando solo es un papá o una mamá con el hijo, cuando son corresidentes, o sea, roomies, cuando solamente eres tú, tu única familia, tú vives solito, en fin, o la pareja joven sin hijos, pero con perros. Cada uno de estos va generando diferentes tipos de necesidades de espacios. Y quizás una de estas obras icónicas en esa concepción, que marcó un antes y un después en el entendimiento de la vivienda colectiva, fue sin lugar a dudas esta obra, la Unidad Habitacional Marseille, en Francia, de Le Corbusier. Resulta que esta obra, que sigue sus 5 puntos de una nueva arquitectura, esta obra de un carácter ya más pesado, más relacionado quizás a una tendencia posterior que va a seguir, que es el brutalismo, esta obra es un ejemplo ideal sobre esta flexibilidad a partir de las diferentes familias. Nos dice, es necesario adecuar la arquitectura a las formas de vida contemporáneas de los hombres de cada tiempo histórico y de cada lugar de la Tierra. Así lo dice él. Ahora, se requiere una espacialidad que caracterizará su forma
de habitarla. Y el semblante de aquella arquitectura clásica no puede guiar los principios formales de la nueva arquitectura. Era una forma de justificar el por qué ya no hacer esta arquitectura academicista, historicista de partenones, frontones con columnas, arcos. No, una nueva arquitectura para una nueva concepción de una nueva sociedad. Y es aquí donde de pronto propone la unidad habitacional Marseille, que ya lo hemos platicado en otros semestres, con un pasillo interior que conecta pues unos departamentos padrísimos, departamentos con doble nivel, con tapanco, que te genera, este amarillo es un departamento tipo y este verde es un departamento tipo, con su doble altura, con vistas, con un balconcito y un pasillo central que los une. Se vuelve interesante para generar espacios así, espacios de cierta flexibilidad, en donde hay una relación cocina, comedor, estancia, que puedas tener una relación hacia el exterior, que puedas tú tener en tu recámara la modulación de ciertos elementos para tu confort, hablando de un aspecto muy antropométrico. Acuérdense que Le Corbusier hablaba mucho de la idea del modulor, del hombre universal. Y lo interesante de esta unidad habitacional, vean de cuándo, desde mediados del siglo XX, es que además hay habitación de hotel tipo B, apartamentos para parejas sin hijos o con un hijo, apartamentos para familias con 2 hijos, apartamentos para familias con 2 a 4 hijos. Y además te generaba un piso central, que es este que está aquí, para puros pues venta de carne, venta de pescado, una especie como de mercado para el edificio. Vean la gran variedad de elementos arquitectónicos, de espacios arquitectónicos, atendiendo a una gran variedad de necesidades y de tipos de familias. No hay una familia específica, hay varias familias, hay varias necesidades. Entonces vamos a ofrecer habitaciones para esa gran variedad. Vamos a ofrecer habitaciones que además tengan la suficiente flexibilidad espacial para que cada una de esas familias adecúe sus espacios. Aquí vemos, hay una página ahí de internet por si quieren buscar este documento que habla de los modos de habitar. Es interesante porque aquí, por ejemplo, están haciendo un análisis a partir de área y tiempo. Divide a grupos solos, grupos esporádicos de personas y propiamente un grupo, un rubro donde habla ya de parejas o de más miembros de una familia. Entonces aquí en este esquema hacen algo bien interesante. Como un adulto joven, ¿qué áreas de un departamento utiliza y cuál es el tiempo en el que pasan esos espacios? Por ejemplo, el dormitorio y la sala de estar son los espacios que más utiliza. En cambio, un discapacitado solo utiliza más la estancia en un tiempo mucho mayor que las demás. Una persona mayor que viva sola utiliza también la estancia más, curiosamente, que el baño. Entonces podemos hablar de generar una estancia suficientemente amplia y flexible y un baño mucho más reducido para una actividad y un tiempo específico. Y este trabajo de pronto habla de otro tipo de variedades. ¿Qué pasa cuando de pronto ya es esporádico, pero con diferentes características o grupos del mismo sexo, heterosexuales, de la tercera edad? Como de pronto hay espacios que utilizan más, espacios que utilizan menos, en un mayor y un menor tiempo, etc. Y eso se vuelve algo interesante para ir diseñando la casa. Y llegamos a esta idea de los mecanismos de flexibilización, en donde hablamos que de pronto si fragmentamos servicios higiénicos para generar núcleos higiénicos, generamos dispositivos de cerramiento de una cocina, en lugar de que estén cerrados en 4 muros, pero a lo mejor nada más son 2 muros. Generar franjas de servicio, que tienen que ver mucho con los núcleos de servicios. Y dispositivos móviles, o sea, paneles deslizables, plegables, armarios o muebles modulares que puedan separarte nada más espacios. Podríamos hablar que entonces los mecanismos de flexibilización en arquitectura es la ubicación de núcleos sanitarios, núcleos de servicios,
la disposición de los herramientas de los espacios como una cocina y los dispositivos móviles que se utilizan en los espacios. Son estos 4 elementos que son importantes para hablar. Y de pronto aquí tenemos un ejemplo de módulos habitables, de pronto como nosotros podríamos poner un dormitorio para 2 personas, para una pareja, para una persona, una sala de estar, que tiene que ver tiene que ver mucho con el análisis de áreas. Y de pronto con este análisis de área nosotros podemos generar diferentes variantes, ¿no? Por ejemplo, puedo tener yo un cuarto redondo y si yo de pronto tengo aquí mi núcleo sanitario, pues en todo este espacio puedo yo tener pues el área de comida, el área de TV, el área de recreación, el área de aseo, etcétera. Y puedo yo buscar diferentes variables. Por ejemplo, en este esquema tengo yo pasillos. Y en estos pasillos genero yo núcleos sanitarios en un solo lado, no ando jugando con los núcleos sanitarios, para generar ese tipo de habitaciones redondas en torno a estos pasillos. Y claro, generar algún tipo de anomalía, algún tipo de cambio, de pronto a lo mejor en un piso estos departamentos no están y te genera un espacio de estancia general, una amenidad o terrazas o qué sé yo. Eso se vuelve algo interesante a partir de la modulación. Lo mismo pudiéramos hacer con otros espacios llamados espacios intermedios. Por ejemplo, tengo yo este núcleo que genera un espacio intermedio y una serie de espacios laterales que pueden abrirse, moverse, plegarse. Y vean de pronto cómo con ese mismo esquema puedo yo tener 3 alternativas. Una alternativa A, una B y una C. En donde de pronto todo esto se vuelve el espacio de estancia comedor, o realmente aquí es el dormitorio y eso se vuelve estancia comedor, o aquí se vuelve recámara y una estancia comedor mucho más chiquita. Vean de pronto cómo la identificación y delimitación de un núcleo sanitario es pieza clave en un proyecto arquitectónico. Y de pronto lo podemos replicar con diferentes alternativas dentro de una misma modulación y replicar en el edificio. Entonces ofrecemos una variante A, una variante B, una variante C, una variante D, la posibilidad de unir 2 departamentos en una variante E y generar el edificio con diferentes alternativas, con diferentes tipos de agrupaciones además, entendiendo que hay un núcleo sanitario aquí, otro acá, otro aquí, otro acá, uno central, etc. Y bueno, nos puede llevar a una gran variedad de estudios en lo horizontal, en lo vertical, etc. Ahí tenemos diferentes estudios de asolamiento, bioclimáticos, el cómo nosotros podríamos generar diferentes tipos de esquemas. Vean, estos son esquemas diferentes. ¿Ok? Y esto nos va a llevar ya para finalizar a una determinante cultural. Hay 3 determinantes. Una determinante que tiene que ver con la determinante temporal, una determinante espacial geográfica y una determinante cultural. La cultura lo es todo. La cultura es la guerra, lo es el amor, lo es la religión, lo es la economía, lo es la lengua, etc. Entonces, por lo general, este círculo se refiere mucho a lo artístico. Pero lo cultural se refiere a lo artístico, a lo social, a lo político, a lo económico, a lo tecnológico, al pensamiento, a la religión, etc. ¿Ok? Entonces podríamos decir que las formas de vida van a estar condicionadas por también 3 grandes determinantes que son tiempo, espacio y cultura. ¿Cómo esto influye en los modos de habitar? ¿Cómo influye en la forma y en la producción del entorno? Es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Vamos a ver el paradigma oriental, vamos a hablar un poco de Europa, vamos a hablar un poco sobre diferentes momentos del siglo XX y XXI, pero teniendo la casa como caso de estudio. ¿Ok? Para poder partir de eso hay que entender que la gran diversidad cultural que existe en el planeta Tierra hace difícil precisamente este elemento de homogeneidad, o en su tiempo cuando se hablaba del estilo internacional en el movimiento moderno, no es posible hacer una vivienda o un diseño arquitectónico que sea tanto para esta chica, como para esta chica, como para esta familia. Cada uno tiene, en cuanto a su cultura, su concepción del mundo, sus mismas creencias, etcétera, diferentes necesidades.
¿Cómo poder dar necesidad a cada uno de ellos? Pues siempre trabajando de la mano con ellos, entendiendo sus problemáticas y no utilizar recetas. No podemos usar recetas. Tenemos siempre que entender qué es lo que está pasando en torno a. Cuando hablamos de moda, por lo general siempre se piensa en ropa, pero tiene que ver mucho más allá de la ropa. Tiene que ver mucho más allá de la ropa. Tenemos que hablar que hay diferentes tipos de culturas, desde unas culturas más conservadoras, culturas mucho más liberales. No es lo mismo también las culturas que viven en la costa a las que se han desarrollado en África, por ejemplo. No es lo mismo una cultura demasiado urbana, demasiado liberal, demasiado a veces donde la igualdad y es algo más común que en otras sociedades. No es lo mismo la cultura asiática que una cultura muy occidental. No es lo mismo vivir bajo una democracia, una dictadura, una república, bajo un gobierno aristócrata, bajo una monarquía. No es lo mismo una monarquía absoluta, una monarquía constitucional. No es lo mismo profesar algún tipo de religión. No es lo mismo ser judío, ser musulmán, ser cristiano, ser testigo de Jehová. No es lo mismo la lengua que hablas, el gusto que tienes hacia alguna cultura, porque también es cierto, algunos dicen mi sueño es irme a Francia porque quiero conocer a París, la ville de l'amour. Bueno, pues adelante. O quiero irme a Italia, ¿no? Para conocer Florencia, o quiero irme a Madrid para conocer la misma ciudad capital de España. Quiero irme a Japón porque me siento un anime en el cuerpo de un ser vivo, lo que quieras. Eso es lo interesante y lo difícil de esta asignatura. Nada más quiero, de este tema. Quiero ir cerrando esto porque esto nos va a dar pie a la siguiente clase. Nosotros somos occidentalistas. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque estamos en México y nosotros somos parte de todo un proceso social y cultural, económico muy diverso. Cuando se habla de el occidente, por lo general siempre pensamos en Europa y Estados Unidos. El término de primer mundo, que por lo general es Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, es un tema muy de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Ahorita llegamos a eso. La misma Rusia, que en un principio tenía un esquema diferente, ahora también se considera como parte de estos lugares que se han occidentalizado. Antes de que explique el mapa, voy a platicar estos 6 puntos importantes del occidentalismo. Primero, la misma antigüedad, donde Grecia y Roma hablaban de el Oriente, ¿no? Los griegos hablaban de Oriente. Roma dividió su imperio en Oriente y Occidente. Estas dos grandes culturas generaron las bases del occidentalismo, de lo occidental. En el medievo será Italia, Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico y Gran Bretaña los que irán gestando lo occidental, lo europeo, lo cristiano, el mundo cristiano. Entonces todas las bases de la filosofía, de la medicina, de la astronomía, etcétera, que se obtienen de Grecia y Roma, se le suma el cristianismo medieval. Luego, entre el siglo XIV y el siglo XVIII tenemos, ustedes sabrán, que el desarrollo del Renacimiento, del Barroco, del Neoclásico, etcétera. Y tenemos a Italia, España, Francia, Gran Bretaña y Portugal como polos culturales, en donde encontraremos que el humanismo, el Renacimiento, la época de los descubrimientos, que se inicia un periodo de colonización. Los europeos comienzan a extenderse por América, por Asia, por África, principalmente por Europa, y de pronto España se convierte en la gran potencia. En el siglo XVI, luego Gran Bretaña, por ahí Francia, etc. Y es importante porque además aquí en este colonialismo, que también se le llama la primera etapa del imperialismo, pues se difunde todo lo griego, todo lo romano, todo lo cristiano, toda la concepción que se va generando con el humanismo, con el Renacimiento. ¿A dónde? Pues al mundo occidental, a todo esto. Y algunas otras colonias que van por aquí, ¿no? Del siglo XVIII al siglo XX tenemos que Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania
Pues a partir de la Ilustración, la Revolución Industrial y el imperialismo del siglo XIX es donde de pronto América ya estaba al 100%. Bueno, pues ahora Europa se reparte África y se reparte el subcontinente asiático. La India, parte de lo que es Vietnam, Indochina, toda esta región. Finalmente, en el siglo XX encontramos las guerras mundiales, la Guerra Fría, que es de pronto se divide este bloque entre los buenos y los malos, los comunistas y los capitalistas. A partir del Pacto de Varsovia, ustedes recordarán que Alemania y prácticamente todos estos países se vuelven comunistas, y hasta acá está el OTAN y América más Latinoamérica, que se alinea a Estados Unidos, se vuelven los capitalistas. Y es ahí donde surge esta idea que de pronto está de Occidente y Oriente, comunistas y occidentales, capitalistas. El primer mundo, el segundo mundo, los comunistas, y el tercer mundo, todos los demás. Hoy en día, finales del siglo XX y todo lo que llevamos del siglo XXI, hablamos del neoliberalismo, la globalización, el consumismo, y está Estados Unidos, la Unión Europea, China, India, Japón y Latinoamérica como elementos, como pues focos en donde de pronto hay un ir y venir de influencias culturales. La siguiente clase, hasta aquí va a llegar, la siguiente clase, antes de iniciar con la temática correspondiente, concluiremos este tema del occidentalismo, platicaré bien el mapa y veremos cómo vamos a estudiar el caso del hábitat, de la casa, en estos paradigmas. Pues muchas gracias, compañeras y compañeros, cuídense y adiós.